Bienvenidos a un nuevo Pochoclo Crimi, como cada semana desde el canal de YouTube del Centro Argentino de Capacitación Forense. Mi nombre es María Gabriela Arias y esta semana les traigo algo de lo que llamamos un poquito los clásicos crimes. Ya saben que no me gusta mucho traer historias repetidas, replicadas, que ya todo el mundo ha visto, historias que se repiten y se repiten en todos los canales. Pero hay clásicos de estudio, incluso favoritos de los grandes maestros, como Estelita María Ortega, como Laura Quiñones Urquiza, que van como marcando los hitos de ciertas cosas y nos pueden servir de referente. Tenemos, por ejemplo, a Jeffrey Dahmer, tenemos a Ted Bundy, tenemos a Edmund Kemper, y en esta semana yo les traigo la historia de Richard Ramírez, el llamado acosador nocturno. Eh, Esta miniserie de Netflix, que lleva el nombre del acosador nocturno a la casa de un asesino, está hecha en 2021 y cuenta, creo que es la parte más importante de este documental, es que cuenta toda la investigación desde que se conoce el primer delito de Ramírez, todo el decurrir de la investigación, todos los indicios que se toman, las pocas pruebas conducentes que se tenían para el momento del proceso hasta llegar a atrapar a Ramírez. La escogí, la verdad, por eso, porque no cuenta solamente la historia de Ramírez. El antes, el que hizo que él deviniera en un asesino en serie, tal vez una mala niñez, ciertos problemas de salud o el camino que lo llevó a tomar esta decisión, sino eh, hay, sino más bien va contando la historia desde que se conoce el primer delito, cómo toma la policía conocimiento de ese primer delito, qué decisiones toma, cómo se conforma el grupo de investigación, qué se debería hacer, porque también pensemos que se da en 1985, una época en la que casi no se tenía idea de eso y contábamos con medios de comunicación un poquito reducidos, medios de difusión reducidos, entonces la investigación se hace mucho más difícil, no como ahora que tenemos los aportes de las cámaras de seguridad, tenemos los medios tecnológicos, tenemos OSINT, y es más fácil incluso que haya intercambio de información y hacerlo, difundirlo mucho, de forma mucho más sencilla. En 1985 la noticia estaba muy, como al principio era muy difícil hacer una identificación de lo que sería un asesino en serie, cómo se configuraba un asesino en serie para que la policía diga, bueno, debemos hacer una investigación de esta manera. También la escogí porque me parece que es una miniserie muy completa en la que intervienen todos los actores. Tenemos a los investigadores, los detectives, tenemos a los policías de calle que también ustedes saben en un momento determinado intervienen en la investigación. No vamos a comentar si está bien o no la intervención, a veces es aportativa, a veces no. También ahí están las voces de las víctimas, que eso es muy, muy importante. Hay muchísima documentación original, muchas fotografías, pero me parece que lo más importante que hace este documental es no mostrarnos solamente imágenes que a veces causan muchísima sensibilidad, incluso imágenes que causan un impacto muy hollywoodesco, sí, de mucha impresión, sí, pero se olvidan que en muchos casos hay víctimas sobrevivientes o sus familiares todavía están presentes y podrían ver este tipo de documentales. Eso es muy importante al momento de contar una historia. Si ustedes, siendo crimen, tienen la oportunidad de trabajar una historia, tienen que contar esa historia, si por algo tienen que reproducirla académicamente, como en el caso del centro, que nosotros tenemos una política muy estricta de difusión de ciertos temas, por favor piensen en su profesionalismo, piensen en la seriedad, ajustense a la historia, ajustense a una política de privacidad, porque siempre habrá alguien que de parte de las víctimas estará observando todo ese proceso. Este documental muestra, como les decía, todas las partes de la investigación. Está contada desde en primera persona por el detective Gil Carrillo, un detective que empieza este proceso muy jovencito, pero que durante la historia va madurando mucho porque trabaja con un súper experimentado detective que se llama Frank Salerno, que van a ver ustedes que es un poco el detective de películas, era la estrella en esa época de Los Ángeles, porque también había pasado también por un proceso anterior de lo que se llamó el asesino de las colinas, que
Fue capturado unos días antes de la captura de Ramírez. De hecho, en un principio se pensó que la primera víctima de Ramírez sería el resultado de un cópico que quería imitar a este asesino de las colinas. Eh, Les va a gustar mucho el testimonio de Gil Carrillo porque él cuenta todo lo que va sucediendo durante la investigación, pero de una forma no solamente técnica, no solamente para que le comprendamos nosotros los criminales, los que estamos en este campo, sino de una vista más humana. Van a ir viendo cómo la mente de los detectives va cambiando en el camino de la investigación. Como en un principio, como creo que nos ha pasado a todos del momento en el que abrimos los papeles del caso o tenemos la primera noticia de lo que sucede, bueno, esto puede ser esto, tenemos muchísimas opciones y en el camino incluso le va afectando de forma personal a Gil Carrillo y a su familia, de la que van a ver también los testimonios, todo el trabajo que se hace para atrapar a Richard Ramírez. Van a ver también muchas fotografías de las escenas. Algunas son un poco fuertes, pero me parece que básicamente lo que este documental busca al exhibir las fotografías es mostrar, en primer lugar, la peligrosidad de Richard Ramírez, la gravedad del impacto social que causaron sus crímenes y a la vez la necesidad se volvió una emergencia el atrapar. Me parece que esos son un poco los elementos colaborativos para haber presentado estas fotografías. Como les digo, son un poco fuertes porque son las fotografías reales de las escenas, pero me parece que están bien colocadas, me parece que están ubicadas en un buen espacio de la miniserie y eso va a mostrar la peligrosidad y la gravedad de que Ramírez siguiera en las calles. Van a conocer a muchos periodistas también, de primera mano les van a contar cómo llega a sus manos las noticias y creo que se van a identificar muchísimo con incluso lo que se hace hasta ahora, ¿no? A veces la noticia llega, se filtra por algún motivo hacia los medios de comunicación y eso puede contribuir de mala manera a una investigación, porque ustedes van a ver cómo en esta investigación una periodista difunde un detalle que podía ser vital para la captura de Richard Ramírez. Existe una víctima sobreviviente que ayuda a hacer un identikit. Se hace un identikit un poco más claro más adelante, en el que describen a Richard Ramírez como una persona, como un latino de piel blanca o un caucásico, se describe su cabello y el principal rasgo que la mayoría de víctimas y personas que tuvieron contacto en algún momento con él describen muy claramente lo que son los dolores. Todo el mundo describía que los dientes, se trataba de un tipo que tenía los dientes frontales manchados y dañados y que al tenerlo cerca habían percibido un olor terrible y que eso lo podían identificar si es que podrían verlo nuevamente. Y me parece un punto muy, muy importante que es lo que la víctima graba del momento de la agresión. Van a ver también el testimonio de una técnica de la escena del crimen que se llama Linda Arthur, muy importante porque ella identifica y fija una huella de zapato que es lo que guía completamente a los detectives durante absolutamente todo el caso. Linda hace un excelente trabajo de identificación también de huellas que se encuentran en un vehículo robado que Richard tomó en algún momento, pero también van a ver un momento en el que me imagino que ustedes van a decir, no puede ser, pero nos ha pasado a todos, en el que Richard abandona un vehículo que había utilizado y en un momento en el que la policía lo iba a arrestar, pero porque cometió una infracción de tránsito, él logra escapar y deja el vehículo en la escena. Entonces, claro, tenían el momento perfecto para hacer un rescate de huellas, pero la policía de ese condado toma el vehículo, lo transfiere a un depósito y el vehículo queda completamente expuesto al sol y a toda la inclemencia del clima. Así que ya se imaginarán que todo se destruyó porque más o menos hay un tiempo aproximado de 6 meses en el que la policía ni siquiera notifica que ese vehículo está en ese depósito y los detectives pierden su oportunidad de rastrear las huellas de Ramírez. Van a ver también pedazos de la miniserie en la que se escucha la voz de Ramírez, en la que él un poco intenta justificar lo que él ha hecho, intenta clarificar
los motivos de su agresividad, de la gravedad de lo que él cometió, por qué el ensañamiento con ciertas personas. Van a poder ver, por ejemplo, un mapa físico que arman los detectives y el mapa mental, sobre todo, que ellos van haciendo de cómo es el asesino, de la mente del asesino, construyendo de acuerdo a los casos, ya que las víctimas iban incrementándose, incluso al ver las escenas ven cómo va aumentando la ira de Ramírez, la gravedad de las heridas, el ensañamiento, pero también van a ver cómo empieza a tomar ciertas prevenciones, como por ejemplo cuando empieza a cortar las líneas telefónicas. Eh, también van a poder ver que hay una persona que llama por teléfono y pide auxilio, y ahí es cuando Ramírez empieza a pensar en las transmisiones telefónicas que se pueden hacer y cortan las líneas telefónicas. Y también empieza a llegar a lugares más despoblados, más alejados, donde se les dificultaba a las víctimas pedir auxilio. Eh, Me parece que los detectives hacen una excelente descripción de cómo él va incluso evolucionando, cómo va perfeccionándose, digámoslo así, porque en las escenas jamás encontraron una huella. Lo único, como les digo, que lograron es vincular una pisada, que es la que se compara, se rastrea el calzado desde el lugar de su producción hasta su llegada a Estados Unidos, y por suerte ven que solamente se llegaron 2 pares de este tipo, pero si se divulgaba esto, el asesino se iba y podría cambiar el calzado y en ese momento causar un corte en la investigación y dificultarla nuevamente. Richard Ramírez también actuó en otra ciudad, se desconoce el motivo de por qué se cambió a varios kilómetros y fue a San Francisco y cometió el mismo tipo de delitos. Se hace un rastreo de ciertas cosas que Richard Ramírez tomaba de la escena, porque siempre eran robos también después de cometer los crímenes. Él se llevaba muchísimas cosas y en un momento Richard empieza a distribuirlas entre sus conocidos. Al final de este documental, que tiene 5 capítulos, van a ver la escena en el momento en el que lo capturan. Yo creo que esa escena no tiene pierde. Antes de eso se hace una pequeña descripción de la vida de él, muy cortita, porque como les decía, no trata de hacer una apología de los delitos de Ramírez, sino solamente de contar los sucesos. Y vean la parte del momento en el que es atrapado, porque tanto la persecución como la investigación previa que se hace hasta llegar a ese momento no tiene pierde. Les va a gustar mucho. Esta serie va a tomarle su tiempito porque tiene 5 capítulos, pero vale la pena que la vean entre los clásicos. Si quieren ver alguno de los clásicos, cuéntenme. Alguien ya me habló de que no quería que conversemos de Dahmer y estamos completamente de acuerdo. Si quieren, hablamos de Edmund Kemper, que es muy brillante. Para todos los que estaban pendientes en Netflix, no sé si vieron que ya se anunció la tercera temporada ¿de qué? La tercera temporada en la que va a estar también Edmund Kemper, de lo que sería eh, una serie importantísima que no sé si les gustó. Acá abajo me van a contar si es que saben de qué les estoy hablando. Gracias a los que siempre nos comentan, gracias a los que siempre nos acompañan. Si quieren ver alguna serie, si quieren ver alguna película un poquito más clásica, un poquito más viejita, me cuentan. Y como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.